Colosenses capítulo 2, hemos estado estudiando esta pequeña epístola que escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia que está en Colosas. Y la semana pasada vimos algo muy importante. Hablamos del versículo 6 al 7, en el que hablábamos de la manera en la que recibimos a Cristo. Tenemos que estar arraigados a Él, tenemos que estar siendo sobreedificados, siendo confirmados en nuestra fe, y esto va a producir acciones de gracias por lo que Dios ha hecho en nosotros. Es un ciclo, una lista de pasos que damos como creyentes. Venimos al Señor, conocemos a Cristo en medio de una necesidad, y cuando venimos a Él en medio de nuestra necesidad, entonces le conocemos y empezamos a estar arraigados en Él por medio de su palabra. Y una vez que estamos arraigados, que echamos raíces en Él, entonces somos sobreedificados, es decir, vamos creciendo con lo que estudiamos en la Biblia, con lo que nos edificamos mutuamente como el cuerpo de Cristo, vamos creciendo a lo que Él nos llamó, que es a una vida santa, y conforme vamos creciendo, entonces somos confirmados en nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Aquello que crees de Dios, aquello que has leído en la Biblia, aquellas promesas que has estudiado acerca del Padre y acerca de Cristo, y de pronto las ves cumplidas o las ves efectuadas en tu vida, la respuesta a tus oraciones, el confort, el consuelo de Dios en medio del temor, en medio de la ansiedad, en medio de cada circunstancia, confirma tu fe. Dices, mira, esto es verdad, no son puros cuentos chinos, esto es real, Dios es verdad. Y entonces eres confirmado en tu fe. Como eres confirmado en tu fe, la respuesta automática es dar gracias a Dios. Darle gracias a Él por quien Él es y por lo que Él ha hecho en nosotros. De manera que hoy la epístola de Colosenses sigue avanzando en esa misma idea que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a estudiar del versículo 8 al versículo 10. Para ello te voy a pedir que hagamos una oración más y que le pidamos al Señor que sea su Espíritu Santo el que nos dirige en medio del estudio de su palabra. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana. Señor, que el día de hoy seas tú quien nos habla, que seas tú, Señor, quien toca esas fibras particulares en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que podamos salir de aquí transformados por quien tú eres. Y Señor, para que al así hacerlo te conozcamos más y podamos estar aferrados a ti con una fuerza cada vez mayor, con una convicción inamovible, con el deseo, Señor, de servirte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a aprender esta mañana en estos 3 versículos que vamos a estudiar, 8, 9 y 10, nos va a hablar acerca de la libertad. Ese valor tan importante que todos los seres humanos tenemos y que a lo largo de la historia hemos visto que no nada más las naciones y los pueblos han luchado por tener. Buscan la libertad y vemos luchas de independencia y vemos luchas de revoluciones o guerras civiles o qué sé yo, en busca de la libertad. Ese valor tan preciado para todos nosotros que es el ser libres, el experimentar la libertad. Y hay muchos tipos de libertad. Podemos hablar de libertad financiera, podemos hablar de libertad económica, podemos hablar de libertad social, podemos hablar de libertad espiritual, podemos hablar de muchos tipos de libertades. Pero a fin de cuentas vamos a hablar de la verdadera libertad, aquello que nos hace verdaderamente libres y por consecuencia lo que nos da y nos trae una verdadera plenitud. Es decir, ese sentimiento que todos queremos tener, que más que un sentimiento también es un entendimiento de que mi vida tiene un significado, de que tengo un propósito aquí y de que puedo tener una vida plena, una vida que ha llegado a la totalidad de lo que Dios ha diseñado para mí. Es lo que vamos a aprender esta mañana. Y es algo muy importante. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido que no tienes libertad. Yo sé que todos los que somos hijos, en algún momento nos sentimos que no teníamos libertad.
Y estábamos en casa y decíamos que nunca me dejan hacer nada. Es que papá nunca me deja salir cuando yo quiero salir. Es que mamá nunca me deja esto, nunca me dejan lo otro, nunca me dejan aquello. Conforme vamos creciendo, sentimos que nos cooptan nuestra libertad. Y a lo mejor los papás dicen, pues es por tu bien, hijo. Quiero que aprendas, quiero que conozcas, hay cosas que no te convienen. Pero luchamos por tener una libertad que no tenemos. Y seguimos creciendo y buscamos libertad en todo tipo de cosas. Pero lo que el Señor nos está hablando aquí es algo que va un poquito más allá. Mira el versículo 8. Te voy a leer el pasaje del versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Lo primero que nos está diciendo este pasaje es cuidado. Es una palabra de advertencia. Es como esos letreros amarillos y rojos que ponen a la orilla del muelle y dicen cuidado, no te acerques a la orilla porque te caes. O cuando llegas a la casa donde hay un perro salvaje y te ponen un letrero que dice cuidado con el perro. Es esa misma señal de alerta. Nos está diciendo cuidado, mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es una advertencia muy importante, porque lo que ocurre, hermanos, es que todo el mundo cree que sabe lo que no sabe. ¿Les ha pasado eso? Todos creemos que sabemos lo que no sabemos o tenemos una opinión sobre algo que desconocemos. ¿Ya te dolió la cabeza? Pero así somos. Así somos. De pronto estás en una plática con alguien y empiezan a platicar de lo que sea, de política, de fútbol, de trabajo, de lo que sea. Y cuando la conversación empieza a hablar acerca de Dios, todo el mundo tiene una opinión, ¿no es cierto? No, es que para mí Dios es amor. Ok, Dios es amor. Yo no creo en un Dios que vaya a mandar a nadie al infierno, lo hemos platicado muchas veces, ¿verdad? Yo no creo en esto, yo no creo en aquello. Y cada quien tiene su concepto y cada quien tiene su idea de Dios. A lo mejor tú tienes tu propio concepto, de hecho lo tienes. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ha formado tu concepto y tu entendimiento de Dios? Las conversaciones, la televisión, tu familia, tu tradición o la palabra de Dios. ¿De dónde viene tu concepto de Dios? Una de las cosas que leía en la semana fue acerca de un profesor de seminario que se llevó a sus alumnos un día al centro de la ciudad. Y llegan al centro de la ciudad y está el grupo de alumnos y hacen un experimento social. De pronto, todos estos alumnos y el profesor empiezan a apuntar hacia el cielo, a un lugar en el cielo, y están mirando fijamente ese punto en el cielo, y uno de ellos dice, ahí está. Y dice el otro, no, yo no veo nada. Y dice el otro, claro que sí, ya lo vi. Y empiezan entre ellos a fingir que están viendo algo que no está. Y están todos así viendo el dedo y uno apunta, mira, ¿ya viste aquella, la chinistreta de la chafaldrana, que no sé qué? Ah, sí, la veo. Y están conversando así. Y la gente que va pasando, de repente ve el grupo de jóvenes y de repente voltean. Y algunos se quedaban ahí. Y otros, conforme iban llegando al grupo, se unían y volteaban a ver un punto ciego en el cielo. No había nada. Pero estaban todos viendo. Y de pronto, ese grupito de 4 o 5 se empieza a convertir en un grupo de 8 personas. Hasta un momento en el que los estudiantes y el maestro se hacen para atrás y empiezan a ver lo que está ocurriendo. Y conforme más gente se va agregando, unos se van, otros se quedan, algunos se pegaban a un edificio y empezaban así a tratar de ver como en ángulo nada, porque no había nada más que el cielo. ¿Me explico? Pero ahí estaban y estaban pasando el tiempo mirando un punto ciego. Y algunos, sí, ya lo vi, no habían visto nada. ¿Por qué te platico esto? Porque ese experimento tenía como propósito mostrarles a los estudiantes
El hecho de que muchas veces hay personas que nos quieren guiar y nos quieren dirigir en una dirección completamente falsa. Nos hablan de cosas que creen que saben o nos hablan de cosas que parecieran ser ciertas, pero que no lo son. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas creencias, por eso hay tantas doctrinas falsas en este mundo. Porque hay gente o hay líderes que dicen, es que vamos para allá y este es el camino, y todo el mundo los empieza a seguir. Y no nada más en el mundo espiritual, sino en el mundo natural, en el mundo social ocurre exactamente lo mismo. Cada quien tiene sus ideas, si suena pegajoso, si suena lógico, si suena entendible, pues vamos, vale la pena, suena acuerdo, a mí me ha pasado. Entonces, si a mí me ha pasado, ha de ser cierto. Y de ahí tienes grupos con todo tipo de ideas y todo tipo de creencias erróneas. Recientemente ha habido un grupo de personas que se llaman, algunos de ellos son judíos, se me fue la palabra, mesiánicos, porque creen que Jesús es el Mesías, pero han llegado a un extremo en el que dicen, tenemos que volver a las raíces hebraicas de la palabra. Entonces te dicen, mira, ¿la Biblia en qué idioma fue escrita? No, pues fue escrita en hebreo, en arameo, en griego. Ok, entonces tenemos que ir a las raíces hebraicas. El pueblo de Israel fue la nación que Dios escogió, por lo tanto tenemos que seguir el Antiguo Testamento. Y estos líderes te empiezan a hablar de una manera muy elocuente que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y tenemos que volver a las leyes del Antiguo Testamento. De modo que empiezan a juntar a la gente y empiezan a decirle, ahora tenemos que celebrar las fiestas del Antiguo Testamento. Ahora tenemos que observar todos los rituales del Antiguo Testamento. Ahora tenemos que cuidar el Sabbat. Ahora tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro y tenemos que hacer aquello. Y la salvación empieza a ser una salvación, ¿por qué? Por obras. Pero sabemos que eso no es lo que dice la palabra. Pero ¿sabes? Hay cientos de personas siguiendo ese movimiento. ¿Y por qué lo siguen? Porque están allá mirando cosas que no son. Como ese movimiento te puedo hablar de muchísimos, pero suenan atractivos, suenan interesantes. Un amigo llegó y me dijo, hijo de pastores, de familia de pastores, me dice, Pastor Jorge, ¿podrías escuchar una serie de enseñanzas de este grupo? Porque me están convenciendo y creo que tienen la verdad. Me dio 8 horas de clase acerca de por qué teníamos que observar las obras del Antiguo Testamento. Y nada más y nada menos basadas en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es un libro que Pablo escribe para hablar en contra de los judaizantes, que eran quienes enseñaban que tienes que hacer las obras del Antiguo Testamento. Entonces, este maestro, durante 8 horas, que fue lo único que alcancé a escuchar, enseña de una manera convincente que todos los cristianos están mal, que la salvación no es por gracia, sino que es por obras, y que quienes no hagan las obras del Antiguo Testamento están condenados al infierno. ¿Tú crees que puede haber libertad ahí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No se trata de lo que yo crea, se trata de lo que dice la Biblia. En el libro de Juan, en el capítulo 8, la palabra de Dios dice algo impresionante. Versículo 31, mira lo que les dice el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Más adelante dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué nos está hablando? De la libertad genuina que viene por conocer a Cristo, por conocer el mensaje del Evangelio. Por eso dice, cuidado, que nadie te engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. En el griego original está hablando de algo que está alineado.
como el 1, 2, 3, 4, que están en una línea. Dice, todas estas filosofías, todas estas nuevas ideas que suenan chiquiti guau, están alineadas con lo que la gente quiere, con lo que los hombres ya desean. ¿Qué desean los hombres? Yo deseo saber que yo soy el bueno. Yo deseo saber que yo me puedo salvar a mí mismo, que si yo hago buenas obras me gano el cielo. Yo deseo saber que yo puedo ser rico, próspero, sano, feliz, alegre, y todo por medio de mi esfuerzo. Por eso oyes personas decir, bueno, pues yo no le hago daño a nadie. Yo le echo ganas, trabajo, soy responsable, no tengo deudas, bueno, una que otra, pero las pago. Porque yo quiero ganarme mi entrada al cielo. Dice, no, esas cosas están alineadas a las filosofías y a las huecas sutilezas según los hombres. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo de esto? Cuando dice que nadie nos engañe conforme a los rudimentos del mundo, es algo que a veces cuando lo leemos en nuestra Biblia nos lo podemos perder muy fácil. Porque acuérdate, el Nuevo Testamento lo escribieron en griego y el griego tiene muchas connotaciones, algunas palabras. Pero esta palabra nos habla de esclavitud. Nos habla que estas filosofías y que estas huecas sutilezas no nada más te engañan, sino que te esclavizan. ¿Por qué crees que te esclavizan? Porque te convencen de una mentira. Cuando tú estás convencido de una mentira, no puedes tener ojos para la verdad. ¿Sabes que el Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes no pueden entender mis palabras? Ahí mismo en Juan 8 más adelante. Ustedes no pueden escuchar mis palabras porque no son de los míos. No son de los míos porque están tan ensimismados, tan metidos en ese engaño, que no pueden escuchar la verdad de Dios. Están siendo cautivos en lugar de experimentar la libertad que solo Cristo nos puede dar. ¿Por qué solo Cristo nos puede dar esa libertad? Llegamos a Él, pero si tú te quedas en Cristo, nada más en acepté, le entregué mi vida, y no creces en el conocimiento de Dios, te quedas en una postura bien vulnerable. Una postura en la que cualquier persona con una idea un poquito mejor que la tuya, con un poquito de conocimiento espolvoreado con, suena bien, te puede engañar y te puede volver a ser cautivo. Por eso dice, cuidado. ¿Cómo te puedes proteger con esto? Conociendo a Cristo, conociendo su palabra, estando firmemente plantados en Él. Mira el versículo 9. Dice, ¿por qué según Cristo? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabes qué quiere decir eso? En pocas palabras, que Cristo es Dios. Él es Dios. ¿Quién sabe más acerca de las cosas espirituales? Dios. ¿Quién sabe más acerca de las cosas de este mundo que Él creó? Dios. ¿Quién es la autoridad acerca de lo espiritual, acerca del mundo? Dios. Por eso cuando vienen personas y te dicen, no, es que yo creo en la reencarnación, yo creo que yo voy a morir, pero voy a regresar a este mundo, y este mundo es un proceso en el cual vamos aprendiendo, todos vamos a ir aprendiendo y vamos a ir conociendo más, y voy a regresar, y en mi segunda vida, y en mi tercera vida, y en mi cuarta vida. Le preguntas tú, sí, qué bien, ¿y de dónde sacaste esas ideas? No, bueno, pues es que eso es lo que yo creo. Por eso, pero ¿quién te lo enseñó? ¿O de dónde es que yo he leído esto, yo he leído el otro, yo he leído aquello? ¿Y quién es la autoridad en el tema? ¿Jodorowsky? No. ¿Quién es la autoridad en el tema? Así se apellida el Señor, no se asuste. Dios es la autoridad en el tema. Él es. ¿A quién vamos a ir? A su palabra. Él es el que nos dice todo lo que necesitamos conocer acerca de la vida y la verdad. Cristo es Dios.
En Él habita toda la plenitud de la deidad. Déjame decirte algo, yo sé que a veces suena un poquito técnico, pero tú eres cristiano y es importante que lo sepas. En el siglo IV hubo un problema terrible en la iglesia. La mayoría de los cristianos habían seguido a un maestro de este tipo que se llamaba Arrio. Y este hombre generó lo que ahora conocemos como el arrianismo. Y una de las cosas que este señor decía es que Jesús no era Dios, sino que era una criatura, lo primero que Dios había creado y que después había llegado a ser similar a Dios. Es una doctrina muy prevalente en nuestros días. Pero en el siglo IV, casi todo el cristianismo había llegado a creer lo que Arrio enseñaba y se habían vuelto arrianistas. Era una palabrita la diferencia. La palabra era homoousos, que quiere decir de la misma esencia de Dios, o homoiousos, que quiere decir de una esencia similar. Por esa palabrita nada más había una gran diferencia. No es lo mismo tener una esencia similar a Dios que tener la misma esencia que Dios. Entonces decían, Jesús es de una esencia similar a Dios. Tú puedes decir, los cielos declaran la grandeza de Dios, el firmamento proclama su obra. Y puedes ver la naturaleza, y puedes ver el mar, y puedes ver la huella digital de Dios en todo lo que Él creó, pero eso no es Dios. El árbol no es Dios, el atardecer no es Dios, el mar no es Dios, pero puede tener algo de la huella digital de Dios. Puede haber ciertas cosas que Dios nos ha comunicado, como el amor, como la justicia, como la ira, que son similares a Dios, pero no es la misma esencia de Dios. ¿Me explico? Y llega este hombre, Atanasio, y empieza a luchar contra esta herejía. Y a lo largo de muchos años, el cristianismo entendió y comprendió lo que la palabra enseña claramente, que Cristo es Dios, que es de la misma esencia que el Padre, que no es de una esencia similar, sino que Jesucristo es Dios. Y por eso dice aquí que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Cristo es Dios. Porque Jesucristo vino, hizo las cosas que solo Dios podía hacer. Y tenía control sobre la naturaleza, y tenía control sobre el mundo espiritual, echando fuera demonios, y tenía control sobre la enfermedad, y tenía control sobre la vida y sobre la muerte. A lo mejor son cosas que tú entiendes, pero que es importante que las recuerdes cuando te confrontan o cuando enfrentas este tipo de cosas. Porque el hecho de que Cristo es Dios te debe dar una seguridad tremenda. Él dijo que esto era su palabra. No me importa lo que me diga Pedro de las Pitayas, me importa lo que dice su palabra, porque Él es Dios. Y mira lo que dice el versículo 10. Dice que tú y yo estamos completos en Él. Quiere decir que no te falta nada. Quiere decir que Él te ha dado todo lo que tú necesitas. En las epístolas de Pedro dice, todo lo que necesitas para la vida y para la piedad te ha sido dado por su divino poder. ¿Cuál poder? El mismo poder que vimos que le levantó de los muertos. El mismo poder que le sacó de la tumba. Cuando vimos que Él había cumplido cada una de sus palabras. Por eso dice, estás completo en Él. Vosotros estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo reino, de todo príncipe, de todo poder. Él tiene la autoridad. Cualquier otra filosofía, cualquier otra idea, no tiene esa autoridad. No tiene esa autoridad. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tanto vives tu vida dejándote guiar por esta verdad? ¿Qué tanto vives día a día, semana a semana, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, cuando vas a la playa, dejándote llevar por esta verdad? Que Cristo es tu plenitud
que lo que gobierna tu pensamiento, que lo que moldea tus intenciones, tus ideas, tus decisiones, están arraigadas verdaderamente en Cristo. Sabes, muchas veces queremos honrar a Dios y queremos decir, Señor, yo quiero vivir una vida que te honre, pero la riego y caigo en pecado. Y yo quiero honrarte, pero tomo decisiones que me alejan de ti y no quiero ser así. Pero sabes, te enfrentas nada más con el fracaso vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque sigues queriendo enfrentarlo de la misma manera que lo hiciste la vez anterior. Obviamente no va a funcionar. ¿Qué tienes que hacer? Llenarte de su palabra. Llenarte de su palabra, porque conforme más te llenas de su palabra, conforme más conoces a Cristo, más entiendes de su plenitud para tus decisiones diarias. Yo sé que tú has oído la historia de Jonás. ¿Te acuerdas de él? Un día está huyendo de Dios, viene una gran tormenta, lo arrojan al mar. ¿Te acuerdas? Y viene un gran pez, se lo traga. Realmente lo que Dios estaba haciendo era salvarle la vida, de no morir ahogado en esa tormenta espantosa. Dios se traga a Jonás y Jonás adentro del gran pez. ¿Te acuerdas qué hace cuando está ahí 3 días? Se pone a orar. ¿Y qué oró? Diosito, papacito santo, sálvame, ahora sí voy a ser bueno, te lo juro. Mira, si tú me sacas de aquí, voy a ir a la iglesia cada domingo y ahí voy a estar y le voy a decir al pastor que yo sirvo en lo que me ponga. No, ¿verdad? ¿Te acuerdas lo que oró Jonás? Un día busca el libro de Jonás, son 4 capítulos chiquitos y léelos. Jonás empieza a orar un salmo. ¿Por qué oró un salmo Jonás? Porque lo conocía. Porque conocía la palabra de Dios. Porque cuando tú quieres que el Espíritu Santo de Dios dirija tus pasos, tienes que conocer su palabra, porque el Espíritu Santo de Dios va a honrar la palabra de Dios y Él te va a traer a tu memoria la palabra de Dios en el momento que la necesitas. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando sean llevados ante las autoridades y cuando estén delante de ellos, no se preocupen por qué han de decir, porque yo les voy a decir lo que han de decir. Pero si no conoces la palabra de Dios, si no haces tu devocional, si no te metes a leer, si no estudias, si no te llenas, si no te memorizas ciertos pasajes, ¿cómo vas a tener la palabra de Dios aquí? Tienes que tenerla, hasta un punto que casi te salga por los poros. Porque, hermanos, de otra manera, estamos en una posición muy vulnerable. Muy vulnerable. Cuidado, que nadie te engañe por medio de filosofías, por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escúchame, tú estás completo en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Estudia su palabra y si esta mañana puedes salir de aquí motivado de alguna manera, mi oración es que verdaderamente te aferres a la palabra de Cristo, que verdaderamente puedas estar preparado en todo tiempo para presentar defensa de lo que crees. En la semana le preguntaron a un hermano de la iglesia, ¿tú por qué vas a estudiar esas cosas? ¿Tú por qué vas a creer eso? A ver, mientras no haya alguien que haya vuelto de la muerte y que me diga que de veras hay vida después de la vida, yo no voy a creer en eso. ¿A quién conoces tú que haya vuelto de la muerte? ¿Qué crees que le contestó? A Cristo. Él volvió de la muerte y Él nos mostró el camino y en Él habita la plenitud de la deidad. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra esta mañana, Señor, porque verdaderamente podemos vivir confiados en ti. El Creador de todo lo que hay, el Todopoderoso, decide comunicarse con sus criaturas y nos da su palabra. Y más aún, se hace hombre y nos muestra el camino, la verdad y la vida.
Señor, mi oración esta mañana es que todos nosotros podamos experimentar la verdadera libertad en Cristo. Saber que tú, Señor, eres el diseñador y que tienes un plan perfecto, que podemos vivir confiados en ti y que podemos esperar en tus promesas y en tu fidelidad. Yo te pido que cada uno de nosotros, Señor, sigamos creciendo y siendo sobreedificados en tu verdad, confirmados, Señor, en la fe y abundando en acciones de gracias para la gloria de Jesucristo. Amén.